Buenas noches. Hoy estamos reunidos Sebastián Nava, Juan Contreras y la persona que les habla, José Cárdenas, para dar inicio a la práctica de motor sincrónico trifásico. Entonces, leyendo previamente la guía, vamos a pasar al numeral 6, donde pues, nos relacionan los componentes a instalar y el circuito. Entonces, Juancho. Listo de una, José. Vamos entonces a hacer el circuito de la figura 3.6. Le damos los voltímetros de última, ¿no? Sí, me Entonces, parece. aquí hay uno. Cambiamos de color. Y de aquí se dirige a la bobina. De uno. De la línea 2, no. De una vez directamente aquí. Bueno, pues mientras nuestro compañero va realizando el montaje, pues comento algo así rápido. Esta práctica en sí lo que queremos corroborar o comprobar de acuerdo a la lectura previa es validar el comportamiento de un motor sin carga que nos permite hacer permite el comportamiento de volverse una carga generadora de reactivo. Entonces, como que tiene el mismo sistema de un banco de condensadores. Entonces, la idea es corroborar esto mediante esta práctica. Y para ello, pues, estamos realizando el montaje. Vamos a realizar, de acuerdo a la tabla 3.6, vamos a trabajar con una tensión de 120, una frecuencia de 60 Hz y una carga resistiva de 57 ohmios. Digamos que esta carga resistiva de alguna manera me limitará la corriente de campo, que es la misma corriente de rotor. Listo, este circuito creería que ya está. Entonces, Vamos podemos generar entonces. el neutro o el común del estator. Y colocar la correa, Juancho. La correa ya está. ¿Ya la pusiste? Ah, ok. Entonces, digamos que nuestra conexión es delta, partiendo de la red a estrella, nuestro motor síncrono. Ah, espere, que me faltó pasar por el por Sí. y aquí pongamos un moradito. Acá listo, ahora sí el muro. Y ese Ah, después solo conductor rojo, eso. aquí. Listo, muchachos. Si la interfaz ya quedó, sí, ya quedó. Listo. Toca seleccionar, bueno, entonces dando continuidad al numeral 8, vamos a fijar el parámetro de función de freno de par constante de 2 cuadrantes. Entonces sería Listo. fijar en el dinamómetro la función de freno par constante, Juancho. Digamos que para llegar a ese valor resistivo que ya pusimos, fue necesario activar todos los bancos resistivos para llegar a un valor de 57 ohmios. Y también vamos a hacer la medición del voltaje, ¿no? De la fuente de una vez, ¿cierto? Hagamos eso de una vez. De los 120. Ok, sí.
Ya casi. Ahí fue. Ahí Listo. está. Dejémoslo ahí. Carguemos aquí. Y continuamos ahora sí con los numerales, muchachos. ¿En qué vamos? ¿Ya fijaste el tema del dinamómetro, lo de la función de freno de par, flaco? Que no lo vi. Sí, sí, sí. Función, freno de par El, constante, dos cuadrantes. No, y el par de 3, ¿sí? Y la Sí. relación de Y 24. en. Listo. Listo. Entonces vamos a fijar los equipos para la lectura, que sería E1, Sí. I1, que sería la corriente de línea, Sí. I3, que sería la corriente de campo, y serían las potencias, que sería PQS más PQS2, que una sería en vatios y la otra silla reactiva, ya está. Listo. Y regeneración continua. Listo. Vamos a Listo. disminuir aquí. Dale clean, reacción continua, listo. Ok. Entonces, en el numeral 10 menciona en el motor alternador sincrónico, fije el interruptor de excitación en la posición de cerrado, que sería en el palito, ahí está, ahí está. Listo. Y ya lo puse en máximo. Y luego fije la perilla en excitación en máximo. Listo. En el punto Listo. 11 dice, en la ventana dinamómetro fuente de alimentación de 4 cuadrantes activa el freno de par constante. Ah, ok, entonces procedemos a encender. Listo. Y dice que también encienda las dos fuentes, tanto la DC como la AC. Listo, Sebastián. Aquí me falta esto. Listo, ya. ¿Qué más? Listo. Dice, en el numeral número 12 pues nos sugiere la práctica que la omitamos, pues porque nuestro simulador en este caso no cuenta como con los equipos necesarios porque es virtual. Si fuera presencial, se tendría en cuenta. Entonces pasamos al numeral número 13, pero pues también vemos que a causa del punto número 12 se obtendrán los mismos errores en el 13 y en el 14. No, 15, no, 16. sí, no, espera. O sea, lo que dice Sebas es, digamos, ya para poder hacer comparativo del 14, el 15 y el 16, pero para el numeral 13 sí lo podríamos realizar porque pasaríamos a la posición de abierto, Sebas. Ah, ok, Ya sí, sí, claro. abierto y nos arroja un valor de 2.129 en el par. Espera, entonces Newton metro. tomamos nota. 2.129. Sí, señor. Newton Listo. metro. Cuando la posición está en abierto, ¿no? El numeral 13. Entonces, sí, señor, el numeral 13. Entonces dice, el par de arranque es del motor obtenido cuando fluye la corriente es mayor que el par de arranque cuando no fluye la corriente. Ahí Bueno, es, esto no. no, Ahí es lo que ahí decía lo que Sebastián, decía ¿no? Sebastián, no vamos a poderlo corroborar porque en el numeral 12, debido a la limitancia que tiene el simulador, no va a ser posible dar respuesta ni al 14, 15 ni 16. Por ende, nos es necesario pasar al ítem 17. Sí, vale, porque pues cómo vamos a ver la vibración en el motor, ¿no? Lo vamos a pues. Es correcto. Ok. Entonces, Dice, no, pero dice que encienda. entonces, vamos en la fuente de alimentación, encienda la fuente de potencia corriente continua y luego la de la potencia trifásica. En la ventana del ¿Listo? dinamómetro, fuente de alimentación de 4 cuadrantes, disminuya lentamente el parámetro par hasta alcanzar el valor mínimo de 0 Newton metro. Te lo voy a bajar lentamente Digamos, sí, a través de la perilla, ¿no? y me verifican si la velocidad del motor está variando, ¿no? No me está variando. O sea, que voy muy lentamente, no. No, mira, si, es que si te fijas, Ah, estaba sí. hasta que llegó hasta lo que aparecía 2.128, ya se empezó a variar la velocidad. Ahora sí empezó a variar velocidad y el par. Mira que a medida que vas bajando, si quieres bajándolo un poco más despacio, vemos que la velocidad aumenta, ¿no? Sí, señor, tienes toda la razón. Y aumenta harto. Y digamos que Listo, la potencia sigamos. activa también aumenta a medida que se disminuye el par, ¿no? Sí, vamos a ver hasta dónde llega.
Creería que debería llegar a la velocidad sincrónica del motor, ¿no? Tiene la tendencia. No alcancé a Mira, leer. si es que como hay un error ahí tanto en la lectura del display como lo que se ve al lado del cero. En cero aquí sí está y ahí muestra 0,265, entonces es como un error ahí del simulador. Y la velocidad es de 1748 RPM. Aquí entonces el valor del numeral 17 sería ese, ¿no? Sí, señor. Entonces dice, fije la perilla en la posición media. Bueno, la posición media. Tun, tun, tun. Yo creería que aquí. Y fije el Y se interruptor rompe. cerrado. Exacto. Ahora miremos la velocidad ahí, ¿cierto? 1800 exacto. O sea, en el numeral 18, al haber hecho eso de una vez, fijo la velocidad De, a 1800, que de será la una. velocidad sincrónica del motor. Listo. 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 Dice en el numeral 19, compara la velocidad del motor cuando fluye corriente en el rotor con la velocidad cuando no fluye corriente. Vemos que son muy cercanas, ¿no? O sea, hay una diferencia, Sí, yo pero creo que si no hubiera el error de lo del par en cuanto, digamos, si se hubiera acercado a cero, yo creo que sí, sí es muy similar a 1800, ¿no? sí, aunque la diferencia no es mucha, ¿no? O sea, son en 1748 a 1800, son casi 52 RPM. Es muy cercana. Listo. Ítem 20. La velocidad del motor que se obtiene cuando no fluye corriente en el rotor es aproximadamente igual a la velocidad sincrónica. Entonces diríamos que sí porque es cercana, ¿no? Pues, pues no sé ahí Pues que digamos cómo ahí se dice que desplaza. aproximadamente igual, entonces pues no, Sí, no está diciendo que sea igual. Entonces creeríamos, la sí, respuesta sí. sería sí. Listo. En el numeral número 21. En el motor alternador síncrono, gire lentamente la perilla de excitación entre las posiciones mínimo y máximo para variar la corriente del motor de campo y C. Mientras lo hace, observe la velocidad N. Ah, ok. O sea, mirar si la corriente de línea varía y la velocidad cuando variamos la corriente de campo. O sea que toca irla moviendo gradualmente la perilla de excitación, que sería la corriente de campo, Juancho. Ya le voy a poner estos para que puedan visualizar los dos datos al mismo tiempo, ¿no? Listo. ¿Va desde el mínimo, de mínimo a máximo o aleatoriamente? No, dice desde la posición mínimo a máximo. Listo, entonces aquí está en total el mínimo y Irla moviendo comenzamos a... gradualmente. ¿Hay algún cambio o no? La, la Digamos que la corriente de corriente campo de se ve que líneas ya aumenta. La velocidad sí se mantiene constante. Y la corriente de línea varía. sí está, pero no me fijé. Sí, sí, esa sí varía un poquito. Sí, 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 mira, ahora lo estoy pulsando a mínimo y varía. Cuando disminuye la corriente de campo, aumenta la corriente de línea. ¿Sí se Sí, fijan? Y la sí. velocidad sí se mantiene constante. O sea que cuando la llevas a máximo, la corriente de línea tiende a cuánto, Juancho, ¿cuánto sería el valor? A máximo en 0.2. 267. Listo. Entonces Entonces, dice, varía la corriente del campo. Bueno, variar la corriente del campo, varía su velocidad. No, no, cierto no, que no. en esa no. Y varía la Y corriente de campo del motor, varía su corriente de línea. Sí, en esa sí, porque nos dimos cuenta que al aumentar la corriente de campo, disminuye la corriente de línea. en línea. Listo. Digamos que en ese punto ya 22 ya procedemos es a apagar las fuentes de alimentación. Sí, porque pasaríamos, sería ya la segunda parte del laboratorio, que sería características de un motor sincrónico trifásico. detenido. Listo. Ahora sí ya Apaga.
Vamos. Apaga la de la fuente de excitación, de una vez bájalo también. Bájalo. Ya Listo, todo está cerrado. listo. Y el motor ya lo detuviste. Ok. Entonces, en ese numeral 23 dice desacople el motor alternador sincrónico del dinamómetro fuente de alimentación de 4 cuadrantes. Entonces, retiramos la correa. ¿Listo? ¿Qué más? Dice, en la fuente de alimentación encienda la fuente de potencia trifásica corriente alterna y luego haga lo mismo con la fuente de potencia corriente continua. ¿Listo, Digamos que ahí, muchachos? ahí vamos a manejar como el motor en vacío, ¿no? Completamente. Sí, es lo que mencionaba al inicio de la práctica, que es lo que queremos tratar de corroborar, el funcionamiento del motor, como un banco de capacitores. Listo. El numeral 24 dice, el rango de la corriente de campo de motor alternador sincrónico depende de la tensión y frecuencia de la red, como lo indica la tabla 3.1. Entonces, teniendo en cuenta esa tabla y teniendo presente que la tensión con que trabajamos es de 120 y la frecuencia es de 60 Hz, la corriente con que se trabajaría en la corriente de campo, valgo la redundancia, sería entre 360 miliamperios a 760. Vamos a Entonces, 360, me dijeron, ¿cierto? sí, Listo. señor. Listo. Entonces modificamos las resistencias y la perilla, fijamos la perilla hasta que la corriente, listo, ahí estamos, hasta ahí bien. Entonces vamos a configurar la tabla de datos. Listo. ¿En qué datos, muchachos? Sería E1, que sería la tensión de línea, la Sí. corriente de línea, que sería I1, la corriente de campo, que sería I3, y lo mismo las potencias, que sería la potencia PQ, P1 más Q. Esa A ver, sería, ahí están. Esa sería. Ok, des- numeral 26. En 7 u 8 etapas igualmente distribuidas, modifica el valor de la resistencia R1 y fije la pedilla de excitación en el motor alternador síncrono para aumentar la corriente de campo del motor al valor máximo que corresponde a la... Entonces, en este caso sería 760 milímetros, miliamperios. listo, vale. Entonces vamos Hay, a hay que tener en cuenta una cosa que nos hemos dado cuenta. El módulo tiene un error y para poder tomar la lectura de manera correcta de la corriente de línea y las potencias, tenemos que bajar el interruptor de excitación, hacer la variación de la perilla de excitación y luego subir el interruptor para que registre los datos correctos. Es un error que se está presentando en el simulador. listo, muchachos. Entonces voy a tomar el primer dato que son 360 miliamperios. Ahí. Después, lo que digo, si vamos aquí a disminuir, Y la aumentar. subimos un poquito, porque la idea es llevarlo en ocho datos. Se lo subes y registramos. Esperamos que se estabilice y luego registramos un poco. Listo. Ahí nos damos cuenta que a medida que vamos aumentando la corriente de campo, la potencia reactiva tiende a bajar un poco, la potencia activa también un poco y la corriente de línea también tiene tendencia de bajar. Manteniendo la tensión constante de línea. Eso sí no varía. Listo. La misma tendencia.
Digamos que los movimientos del banco resistivo que se está haciendo es simplemente disminuir su resistencia para aumentar su corriente de campo. Y Ahí, pero que aquí. ahí te faltó, o sea, ahí te equivocaste, Juancho. Le diste tomar datos antes de haber subido el interruptor, por eso te dio un dato de cero. Toca borrar esa, si no nos genera un error ahí en la gráfica, L- Juancho. Listo, listo. Ya, ya lo solucioné. Listo, ahora A sí ver, regístralo, por favor. entonces, Es correcto. listo. Ya tienes la Listo. perilla al máximo de excitación, ¿cierto? Sí, Listo. Como mencionaba en la tabla que dijimos anteriormente, la variación tiene que ser de 360 a 760. Entonces, como ya tenemos en este caso la perilla de excitación de corriente de campo al máximo, vamos a hacer la conexión de un vagón, de una otra carga resistiva para poder hacer un dato un poco más Adici- cercano. con una resistencia más pequeña, ¿no? Para que... Sí, sí, señor, en paralelo. Listo. Listo. Toca, Y ya pero nos tienes, sugiere. puedes subir ahí un momentico los datos para que queden en la siguiente escena ahí consecutivos, por favor. Listo. Ok, Ya nos gracias. sugiere hacer un corto, creo, ¿no? Sí, porque para poder llegar a la corriente de 760 ya no habría necesidad de hacer un corto para poder hacer la simulación de esa corriente. Listo, muchachos. Entonces, hagamos ese corto. Ya apagamos obviamente las fuentes para hacer eso. Y prendamos. Ahora sí, ya todo bien. Y el interruptor. Ok, mira, ya revisando los datos, podemos apreciar que cuando llegamos o superamos en este caso los 760 miliamperios, la potencia reactiva pasa de ser positiva a negativa, ¿no? Entonces en este caso, en vez de consumir, está generando potencia reactiva, ¿no? Y también se ve el aumento de la corriente de línea, que cuando estaba cercana a los 0,685 la corriente de campo estaba casi en 0,065 y cuando superamos la corriente de 760 pegó un brinco a 0,16, ¿no? Entonces también para tener en cuenta ese dato. Mm, Y que también, digamos, en el mismo software nos sugiere que aumentemos la corriente más de los 760. Es un aviso que nos hace antes de hacer la práctica. Ok. Entonces vamos a visualizar la gráfica, ¿cierto? Que lo siguiente. Dice, Sí, entonces lo siguiente es apague las fuentes de alimentación. El numeral acá, punto no. 29, sí. Dice, realice una gráfica de la corriente de línea del motor en función de la corriente de campo. Entonces, vamos a graficar corriente de campo que sería en el eje Y versus, perdón, corriente de campo en el eje X versus corriente de línea en el eje Y, Juancho. Ya, guardarlo. Listo. Entonces dice entre las corrientes, ¿cierto? Sí, señor. Vamos a Entonces, ver qué tiene que ver. Muy parecido a la gráfica que mencionaba en la teoría en la parte inicial. y en X En X y la corriente de de campo campo. I3. Ah, sí, mire. Podemos apreciar que tiene el comportamiento similar al de la gráfica, que cuando la corriente
tiene tendencia, o sea, se presenta lo mismo, ¿no? Asciende la corriente de línea cuando la potencia reactiva también empieza a generar, ¿no? Entonces también para tener en cuenta eso. Ahí podemos ver de una vez las reactivas. Y creo que es un punto también creo que es el siguiente punto a analizar. Entonces Miremos ahí aquí. dice, espera, registremos el dato, dice, utilizando la gráfica aproxime el valor de la corriente de campo del motor que minimiza su corriente de línea. Registre a continuación el resultado de corriente del motor. O sea que sería el valor ¿puedes registrar en la tabla? Sería Este, 70 0.6. y, 70 y algo. este, este, ¿no? 0.685 sería. Sí, sí, sería Ese. ese. Porque es el que minimiza la corriente de línea. A casi cero. Es correcto. 0,685, sí, señor. Listo. Y dice, grafique la potencia activa y la potencia reactiva en el motor de función. Listo. Bueno, vamos a hacer eso. Es la reactiva, ¿cierto? Sí, grafique la potencia activa y la potencia reactiva del motor en función de la corriente de campo. Entonces, en Y deja las potencias, tanto la activa como la reactiva, Listo. Juancho. Y en X deja la corriente de campo. Pero ven, ahí te Listo. hizo falta colocar la potencia activa también, que sería, Ya, ya. Ya sé a qué se refiere. Aquí. ahí está, es correcto. Listo. Dice, variar la corriente del campo influye de manera significativa sobre la potencia activa que consume el motor. ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué opinan? Pues yo creería que no mucho. Influye más es en la potencia reactiva. En la potencia activa sí hay un cambio, pero pues Pero es no mínimo. sea significativo, ¿no? Sí, es mínimo. Inclusive ahí podemos validar los datos, ¿no? O sea, llega un momento en que de, quedó en 24, 22, o sea, es muy pequeña la variación. En cambio, la potencia reactiva sí cambió bastante, que inclusive, como decía anteriormente, consumía, ahora genera. Entonces, digamos que estamos comprobando que el motor sin carga se comporta como un banco de condensadores, ¿no? Nos sirve para hacer una corrección de factor de potencia. Ah, ya pues, listo. Dice, ¿cómo varía la potencia reactiva del motor al aumentar la corriente del campo en electroimán? Creería que de Pasa, manera incluso lineal, ¿no? Tendencia pues, lineal. pues ahí lo que vemos es que a medida que aumentamos la corriente de campo, la pasa del comportamiento es lo que mencionaba antes, ¿no? Ves, antes consumía, empieza a generar, ¿no? Que llega al punto cuando superó los 760, que pasó de una vez a negativo, ¿no? Se dieron cuenta, pues ahí la gráfica. Vale. Listo. ¿Podría emplearse Correcto. un motor sincrónico en vacío para mejorar el factor de potencia en una red de potencia trifásica? Explique de forma brevemente. Sí, pues lo que acabamos de mencionar, ¿no? Que sí se podría. Sí, sí. El numeral Utilice 30. la gráfica. Siga, Dale, dale. siga, Sebastián. Bueno, a Sí, ver, dale, dale. numeral Dale, 32. Sebas, dale. Utilice la gráfica realizada con el paso 30 para aproximar el valor de la corriente de campo, para el cual la potencia reactiva es igual al cero. Uy, pero aquí, ¿cómo hacemos una cercanía? Utilice la gráfica para la corriente de campo para el cual la potencia reactiva es igual a cero. Escriba a Pues no vamos a poderlo corroborar, ¿no? O sea, O aquí pues en la tabla de digamos, datos, lo que ¿no? podríamos tomar es el dato de 0,685, ¿no? Porque digamos que ese es el dato antes de que pase a generar, ¿no? Pienso yo. No, pues por la gráfica la podríamos sacar así. Es que Sí, precisamente la realmente no tengo. alcanzo a ver. Sí, es que Entonces, no, tampoco se podría apreciar mucho, ¿no? o sea, es como entre 0,7, ¿qué es la potencia, no? Entonces la potencia y la corriente. La corriente sería un valor de más o menos de 0,7, yo diría 0,7. Cero. No sé si- No, sería como 0,68, flaco, más o menos, lo que yo Ah, veo. No, pues Cero. sí, pues así como, como abuelo, como abajo de águila, sí, sí, no, pero sí tienes razón, José. como a 0,68, más Que o no sé menos. cómo. Sí.
Bueno, vamos a comparar la corriente del campo y para la cual la potencia activa es igual a cero. Con la corriente de campo, las dos corrientes, cuando la potencia reactiva es cero y cuando la otra corriente de línea es cero, es mínima. ¿Sí me hago entender? No, ok, entonces tocaría ver la otra gráfica también. Pero ahí vamos a meter así se podría ver. Pues lo que podríamos concluir es que cuando la corriente de campo está cercana a 0,68 o un poquito más, porque en la gráfica no alcanzamos a ver, podría ser la corriente de línea es la mínima, ¿no? Eso es lo que podríamos concluir. Sí. O sea, cuando la corriente de línea es casi cero y la potencia No, reactiva es casi cero, el valor de la corriente del campo es un valor cercano a 0,68, pues, ¿no? o sea, sí, o sea, cuando la corriente de campo se aproxima a lo que estábamos diciendo que era 0,68 o 0,7, la potencia reactiva es casi es cero, ¿sí? Pues Mm. de acuerdo a lo que vemos en la gráfica. Siendo así, la potencia, la corriente de línea, perdón, sería la mínima, ¿sí? Es como lo que podemos concluir, de Ay, acuerdo a la gráfica. y el numeral 34, Sebas. Dice, con base en los resultados obtenidos en este ejercicio, pueden concluir que la corriente de línea del motor es mínima cuando la potencia reactiva. Sí, precisamente lo que Sí, acabamos de decir, ¿no? es lo que acabamos de decir, es correcto, tal cual. Listo. Listo. Dice cierre, pues ya creería que ya con eso Damos por podemos resolver concluido, las entonces preguntas. sería guardar los datos, porque igual eso hay que graficarlo. ¿Y guardaste Sí, la data, Juancho? Perdón. Sí, 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 creo que sí. Guardemos y ya sería recoger los instrumentos y ponernos a realizar el informe. El laboratorio. Y sí, guardemos. Sí, acá está, práctica 4 más. Listo. Y ya. Listo. Esta sería la conclusión de Puedes este recoger laboratorio. los cables y apagar todo, por favor. Apagar todo y recoger los cables. Listo. Ya todo está apagado. Ponemos las perillas en valor mínimo y con esto finalizamos. Listo. Gracias. listo, gracias. Muchas gracias, muchachos.